Hoy mis hermanos y mis hermanas estamos estudiando el bloque 3 del capítulo 7. El capítulo 7 lo dividimos en 4 bloques. Me refiero al capítulo 7 del libro de Apocalipsis. Cuando cerramos el capítulo 6, quedamos con una pregunta ahí suspendida en el aire, que es lo que el capítulo 7 responde. Cuando dice en el verso 17 del capítulo 6, porque el gran día de su ira ha llegado. Y la pregunta que está respondiendo todo el capítulo que estamos estudiando en estos 4 bloques es: ¿quién podrá sostenerse en pie? Y los 144,000, que ya dijimos que no son 144,000 como número definido, sino como una figura, y los que se están incorporando, les invito a, si van a seguir solamente el capítulo 7, se vayan a los primeros 2 bloques que estudiamos, y si van a seguir todo Apocalipsis 2050, que se vayan hasta el primero de los capítulos, porque estamos en la parte 33. Hoy sería la clase número 33. En el bloque, perdón, en el bloque 3, que está en el capítulo 7, versos 9 al 12, lo que vamos a ver hoy es la gran multitud que nadie podía contar. La siguiente semana, si terminamos el próximo viernes, quiero decir, si terminamos el bloque 3 ahora, estaríamos entrando al bloque 4, donde la pregunta es, o vamos a estudiar a profundidad, de dónde han venido todas estas personas. Dice el verso 9 del capítulo 7 de Apocalipsis: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Como les decía, venimos de el bloque anterior, cuando Juan oyó el número de los sellados, y es importante recalcar que él oyó el número de los sellados. No dice vio el número de sellados. Él oyó el número y en consecuencia después observa, y el texto cambia deliberadamente. Porque él dice, oí el número de los sellados, que eran 144,000. Después de esto miré. Y después de esto no es para darnos una señal cronológica, aunque se puede tomar de manera cronológica, sino que es revelacional. O sea, es como que si el Espíritu Santo estuviera diciendo a Juan, y por consecuencia a nosotros: ahora mire lo que antes vio. ¿Qué fue lo que él oyó? Oí el número de los sellados, que eran 144,000. Y después dice, vea lo que oyó. Y esto es una transición clave que tenemos que venirla hilando durante todo el libro, pero principalmente de algo que se conecta al capítulo 5 de Apocalipsis. Porque en el capítulo 5 Juan ve el león que ha vencido. Pero perdón, en el capítulo 5 Juan oye el león que ha vencido. Pero cuando mira, ve un cordero. A ver si vamos armando la idea teológica de lo que estamos observando. Juan oye el número de los sellados y ve una gran multitud. Juan oye en el capítulo 5 de el león que ha vencido, pero ve un cordero. O sea, lo que oye
y lo que ve no se contradicen, son complementarios. Pero si leemos con cuidado, como debemos de hacer siempre cuando se lee la palabra de Dios, lo que Juan escribe en el capítulo 5, en el verso 5, es: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Juan oye la palabra león, no ve al león, porque cuando él levanta la mirada dice: y miré y vi en medio del trono a un cordero como inmolado. Oye al león, pero ve al cordero. Son cosas que a veces se pasan por alto y de hecho generan ciertas interpretaciones y de ahí ciertas prédicas que no son malas, pero no son acertadas, para ir aclarando algunos puntos importantes. El león es la identidad mesiánica, porque el león representa realeza, representa autoridad, representa gobierno, representa conquista. Entonces, el anciano que se acerca a él, lo que está anunciando es, en un lenguaje mesiánico, una victoria real. Cristo ha vencido. ¿Cómo hace para vencer Cristo entonces? Cristo es la obra completa, la obra terminada. Jesús es la obra en la tierra, el Evangelio. Jesús es Dios entre nosotros. Jesús es la palabra encarnada. Pero cuando hablamos de Jesús el Cristo, estamos hablando de la obra completa, establecida, terminada. Entonces el Cordero, cuando lo vemos desde el punto de vista que estamos estudiándolo en este momento, el Cordero es el método de la victoria. Por eso Juan, cuando observa, no ve al león, no ve un león rugiendo, aunque muchas personas lo utilizan y lo presentan al león rugiendo. Lo que ve es un cordero como inmolado. Y eso cambia toda la perspectiva. Eso cambia completamente la perspectiva. Porque por supuesto que Cristo venció, pero no como el mundo lo presenta o como el mundo cree que se vence dentro del reino de los cielos. De hecho, está claro que no fue con fuerza militar, no fue con dominio político, no fue con imposición, no es con espada ni con ejército, dice el profeta. Él vence con un sacrificio. Entonces el león de la tribu de Judá conquista siendo un cordero. Y este es el corazón de todo el libro de Apocalipsis. Y lo voy a repetir, mis hermanos y mis hermanas, creo que es importante que lo aprendamos. Y creo que es importante que entremos a la teología pura del Apocalipsis y de toda la Biblia. No al montón de interpretaciones, especulaciones, opiniones que se han venido presentando durante mucho tiempo. Porque esto, aparte de llevarnos a una comprensión incorrecta, nos lleva también a enseñar de manera incorrecta. Entonces, si decimos que esto es el corazón del Apocalipsis y el Apocalipsis es el cierre de todos los libros, podemos decir que es el corazón de toda la obra de Dios en la tierra. Y esto redefine toda nuestra lectura. Porque si no entendemos esta escena en la cual estamos nosotros profundizando hoy, vamos a leer el libro con una mentalidad humana y con una mentalidad de poder humano. Un ejemplo rápido. Cuando dice que al final caerán las estrellas sobre la tierra o que las estrellas caerán del cielo, lo primero que la gente empieza a interpretar es estrellas literales cayendo sobre la tierra. Y eso no es lo que el texto está enseñando. Y no lo es, mis hermanos y mis hermanas, porque las estrellas
hay estrellas más grandes que el Sol y han caído meteoritos del tamaño tal vez de una pelota de fútbol o una pelota de voleibol y han causado grandes daños. Han caído meteoritos, que los meteoritos son pedazos de estrellas o de planetas que se desintegraron en algún momento y caen en la Tierra y causan daños e incluso causan tsunamis. Entonces decir que las estrellas caen sobre la Tierra en el último momento es algo que es inconsistente y de hecho, aparte de ser inconsistente, es improbable que la Tierra sobreviva ni a una sola estrella que caiga sobre ella. Pero la palabra de Dios dice que la tercera parte de la humanidad, la tercera parte de la vegetación, la tercera parte de los animales, es lo que va a ir disminuyéndose, destruyéndose en el paso de el fin de los tiempos. Entonces, el que caigan las estrellas es un simbolismo de autoridades que están cayendo. Lo hemos explicado en otras oportunidades y no voy a profundizar porque estamos en un tema que tiene que ver con los 144.000, que también es una figura, que lo explicamos bien en los otros dos bloques. Y cuando está enseñando esto, Juan, a través del Apocalipsis, nos está diciendo a nosotros que la autoridad final le pertenece al que fue inmolado. No dice que le pertenece al león de la tribu de Judá. Y tal vez alguien se incomode con lo que yo estoy diciendo porque es bonito de hablar del león de la tribu de Judá, lo cual es cierto, porque habla de reinado, pero el reino, el, el, la autoridad final le pertenece al que fue inmolado. Mis hermanos, está el Señor sentado en su trono y le da el libro al que fue inmolado y Él es el que abre y el que tiene la autoridad sobre todo lo que está aconteciendo. Porque el trono está ocupado por sacrificio. De ahí viene la palabra inmolado. Solo que dice como inmolado, porque está presentando a un cordero resucitado. Por eso es que en Apocalipsis 5, capítulo 5, verso 9, cantan, digno eres. ¿Y por qué es digno? Porque tú fuiste inmolado. Ellos no dicen digno eres porque rugías como un león. Dicen porque fuiste inmolado. Entonces, la victoria del león, que ahora voy a profundizar porque está la figura del león, se manifiesta en la sangre del cordero. Volvamos un momento al Apocalipsis capítulo 7, al verso 9, donde la multitud está diciendo, delante del trono y en la presencia del cordero. ¿Quién está ahí? La multitud. No dice que está delante del león. Dice que está delante del trono y de la presencia del cordero. Pastor, pero acabamos de leer que el ángel le dijo que ahí está el león de la tribu de Judá, porque él es digno de desatar los sellos. Ahorita llegamos a ese punto, porque no quiero que me malinterpreten de que el león de la tribu de Judá está siendo descalificado en lo que estamos estudiando. No, al contrario, es que tenemos que entender claramente las dos figuras y las dos figuras juntas, porque él oyó del león, pero vio al cordero. Me refiero a Juan. Porque el gobierno eterno no se ejerce de la intimidación, sino que se ejerce desde la redención. Esto es lo que ellos clamaban en el verso 10 del capítulo 7. La salvación le pertenece a nuestro Dios y al Cordero. En ningún momento usted dice o escucha que dice la salvación le pertenece al león conquistador. Esos son nuestros términos. Eso es como nosotros creemos que se hacen las cosas. Pero resulta que el énfasis es que le pertenece a ese Cordero que fue sacrificado. Y la clave para ir entendiendo lo que estamos estudiando hoy, mis hermanos y mis hermanas, para que no me vayan a tirar piedras antes de terminar la clase y decir, es que pastor ahora sí se salió, se
controló de la cabeza, está desacreditando al león de la tribu de Judá. Jesús dice una frase que nos va a ayudar a comprender lo que estamos estudiando ahorita. En Mateo 11:29. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ahí está la clave. Él no está describiendo su temperamento. Él está revelando la naturaleza del reino y la naturaleza de su obra. Porque la mansedumbre no es debilidad. La mansedumbre es poder bajo control. Es autoridad sin violencia. Es tener la capacidad de defenderme, pero no me voy a defender. Es la capacidad de atacar, pero no voy a atacar. Y eso justamente es lo que Juan ve en el libro del Apocalipsis. Escucha del león que es cordero. Entonces, ¿cómo yo lo hago? O sea, ¿cómo lo entiendo en mi mente, en mi forma de razonarlo? Lo podría trasladar al rey manso, un león manso, un león sacrificado. ¿Por qué? Porque en el mundo antiguo el león siempre ha representado dominio, conquista, supremacía, y de ahí era que los judíos justamente no asociaban que el Mesías muriera en una cruz porque ellos lo asociaban como guerrero, luchando. Por eso es que cuando Juan ve, él no ve a un león atacando, él ve a un cordero como inmolado. Y esto, mis hermanos, es la mansedumbre en su forma más elevada. Porque Cristo en esta frase no deja de ser león, pero decide vencer como cordero. Otro texto que nos ayuda a nosotros a ubicarnos mentalmente es Filipenses capítulo 2, que dice que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente a la muerte y la muerte en cruz. Cuando dice se despoja de sí mismo, es de su persona, de su carácter como Dios, de su poder, se vacía para quedar en una condición en la cual podía morir en la cruz. No se defiende. Le dice a Pedro, Pedro, si yo quisiera, le pediría al Padre, cuando Pedro, por defenderlo, le corta la oreja a Malco, que era siervo del sumo sacerdote. Entonces le dice, guarda tu espada, porque los que a espada pelean, por espada perecerán. Y le dice, si yo quisiera, le diría al Padre que me envíe y me enviaría 12 legiones de ángeles. Una legión en términos romanos serán 6.000 soldados. Y él está diciendo que si él quisiera, le diría al Padre que le envíe 12 legiones, lo cual significaría 72.000 ángeles, poderosos ángeles. Y resulta que en Apocalipsis hacen falta 4 para destruir la tercera parte de la tierra y de la humanidad. Y él está diciendo en forma bastante clara que si él quisiera defenderse por el poder que él tiene, no quedaría absolutamente nada. Pero resulta que la mansedumbre, que es el poder controlado, que es no ejercer la defensa aún teniéndola, la defensa me refiero por la fuerza. Eso es despojarse a sí mismo, es hacerse obediente hasta la muerte. Y muerte en cruz es ser un rey manso, es ser un león cordero. Esa es la mansedumbre, no es ausencia de poder. Es la renuncia voluntaria al uso del poder para imponerse sobre otros. No es pasividad. En la escritura, el manso no es débil. El manso es aquel que confronta al que está al frente con la humildad y en humillación delante de Dios, no del que está al frente, delante de Dios. Decirle a Dios, Señor, yo voy a hacer lo que tú me dices. Por eso el Señor dice que páguenle al mal con bien, pasen por alto la ofensa. Cuando tu enemigo te haga algo, Él dice claramente que le devolvamos amor. Ese es
el liderazgo que el Señor está llamando que la iglesia tenga. Porque la mansedumbre bíblica es firmeza sin violencia, que fue lo que hizo delante de Faraón Moisés. Él no atacó a Faraón en ningún momento. Lo que hizo fue obedecer las instrucciones que le iba dando Dios, aún teniendo el poder para destruir a todo Egipto. Y no era el poder de Moisés, era el poder de Dios. Pero Dios se lo daba poco a poco, se manifestaba poco a poco, con el fin de que el pueblo pudiera ver a Dios operando. Cuando Jesús entra a Jerusalén, lo pueden leer en Mateo 21, de hecho es una profecía cumplida de Zacarías 9:9. Entra sentado en un asno. Los reyes de Jerusalén andaban en asnos, no en caballos. El caballo representa guerra. Por eso Salomón, una de las cosas que hizo incorrecta fue haber comprado caballos, porque el caballo representa guerra. Pero usted ve a todos los reyes de Israel entrando en un asno. Cuando él entra a Jerusalén, él entra sentado en un asno, en un burro. Porque lo que él está haciendo aquí no es algo decorativo. Él lo que está enseñándole al pueblo es el tipo de rey que él es, que no viene a conquistar con espada, sino que él viene a conquistar con obediencia. Esa es la conexión que tenemos que tener presente. Por eso era el Cordero el único digno de abrir el rollo. Fue el que obedeció hasta la muerte. No fue por fuerza, fue porque fue inmolado. Mis hermanos, nosotros nos hacen unos ojitos y ya nos enojamos. Alguien en la iglesia nos responde de una manera que no nos gusta y ya dejamos de ir. O atacamos. O estamos delante de una persona que tiene un problema con nosotros, pero nosotros podemos o tenemos la fuerza o la capacidad para desquitarnos y nos desquitamos. Esa no es la forma en que el Cordero actúa. El Cordero actúa inmolado en obediencia al Padre. Ámense, dice unos a otros, como yo los amé, dice Jesús. Pero ¿qué es amarnos los unos a los otros como Él nos amó? Que cuando le maldecían, Él bendecía. Por eso vemos esa multitud delante del Cordero. No la vemos delante de un león. En Apocalipsis 12:11 dice que ellos vencen por la sangre del Cordero. Y en Apocalipsis 19, cuando lleguemos ahí, vemos cómo Cristo aparece en un caballo blanco como Rey de Reyes, siguiendo el mismo patrón de fidelidad que llevó hasta la muerte. Porque la mansedumbre no es algo temporal en Él, es una esencia, es victoria en Él. Él es manso y humilde por naturaleza. Pero nos dice a nosotros en el capítulo 6, verso 16 de Apocalipsis, que la gente se esconde de la ira del Cordero. ¿Por qué? ¿Cómo es eso, pastor? Primero me dice usted que él no ve el león, que el león ruge, que el león ataca, que el Cordero se rinde, que el Cordero se humilla, que el Cordero se ofrece, que el Cordero es fiel, que el Cordero es manso, pero le tienen miedo a la ira del Cordero. Es que lo que pasa, mis hermanos y mis hermanas, que la clave de esto está en Hebreos en el capítulo 10, cuando dice que si alguno pecare voluntariamente, después de haber conocido la gracia y da por menosprecio la sangre del Hijo, en este caso el Cordero, por supuesto, que fue inmolado, ya no queda ningún otro sacrificio, sino una expectación de juicio. Y que es horrible cosa caer en las manos de un Dios vivo. Entonces la ira del Cordero cae sobre las personas que rechazan esto. Que resulta
que el Cordero no vino como un león descontrolado. Pero el rechazar esto, el rechazar este amor tan hermoso que presentó Dios, que siendo Dios, pudiendo destruirnos, pudiendo crear otro planeta Tierra y crear otra humanidad o crear otra gente, nos da la oportunidad a nosotros de acercarnos a Él a través de la reconciliación que se da en la sangre de Cristo. Entonces, si rechazamos a Cristo y su sacrificio, ya no queda más sacrificio. Estamos rechazando ese amor. Entonces, la ira del Cordero es consecuencia de despreciar la mansedumbre. Si quieres lo anota esto. La ira del Cordero es la consecuencia de despreciar la mansedumbre. Hace mucho tiempo, y no voy a decir lo que estoy contando, lo que voy a contar que sea bueno, ni lo apruebe jamás, pero sí me acuerdo que vi un video hace mucho tiempo de una muchachita, tal vez como de 1,58 m, 1,60 m, y estaba delante del novio, eso fue lo que presentaron en las noticias, estaba el novio que medía como alrededor de los 2 metros, ella bajita y él muy alto, grande, corpulento. Y ella llegaba y le daba manazos, y le daba manazos, y le daba con el puño cerrado en la boca a él, y le daba, y él solamente con las manos atrás y con las manos atrás, y le hacía así después con las manos hacia adelante, que no lo golpeara, no lo golpeara. En un momento, por eso digo que no apruebo esto, pero lo cuento porque es un escenario que me permite explicar lo que pasó ahí y entender lo que está pasando con el rechazar la mansedumbre. Se levanta él y le da un puñete a ella. Y ahí quedó, no queda. Con solo uno. Después él se agachó porque perdió en ese momento seguro el control. Ella le daba y le daba y le daba por la cara. Y él le decía que no y que no. Y él le seguía dando y dando. En un momento él viene y le da. Claro, semejante hombre con semejante cuerpo. El peso de él la noqueó. Entonces esto es una idea mínima, un granito de la consecuencia de despreciar la mansedumbre de alguien que tiene el poder de destruirnos. Porque si el rey hubiera venido a vencer, a conquistar con violencia, ¿cómo le va a pedir a la iglesia que se amen unos a otros? ¿Cómo le va a pedir a la iglesia que se perdonen? ¿Cómo le va? No, el rey viene a vencer siendo manso. Y su pueblo, ustedes y yo, debemos de conquistar no con violencia, sino que debemos de conquistar de la misma manera. Porque la iglesia no vence por ser o hacerse imponer delante de los demás. Vence por ser fiel a lo que recibió del Cordero. Por eso en Apocalipsis 12, verso 11 dice, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio. Porque la victoria sigue teniendo el mismo patrón del Cordero. Por eso Jesús no solo dijo que soy manso y humilde, dijo, aprendan de mí. Fue lo que le dijo a Pedro, Pedro, si yo quisiera, le pediría al Padre que me enviara ángeles y me enviaría 12 legiones de ángeles, 72,000 ángeles. De hecho, Dios en Malaquías dice claramente, me acuerdo que son polvo y por eso no les he destruido. Porque el camino del reino no es con una fuerza visible, es con una fidelidad humilde. Por eso cuando el hombre ofende a la mujer porque se enojan, el esposo ofende a la mujer de palabra o viceversa, lo único que hacen es acrecentar, hacer que esta furia se encuentre una con otra y choquen y lejos de llevar la paz al hogar, llevan la guerra.
Pase por alto la ofensa, dice el Señor. No se acueste enojado. Pídanse perdón. Arrepiéntanse. Eso es fidelidad humilde. Y claro, estas personas a las cuales nos vamos a conectar en base a lo que estamos explicando, este grupo de personas vestidas de blanco, esa multitud dice que nadie puede contar. Por eso les decía yo en la clase pasada que aquí se derrumba de que los 144,000 son un número literal, como cifra cerrada. Porque inmediatamente después dice, no se pueden contar. Si fueran 144,000 personas en total, el texto no diría una multitud que nadie podía contar. Porque cuando dice que nadie puede contar, es algo ilimitado. Y algo ilimitado no tiene número fijo, pero habla del alcance. ¿Quién es esa multitud? ¿De dónde viene esa multitud? ¿Qué es lo que vamos a estudiar en la próxima clase? ¿De dónde viene esa multitud? Lo que tenemos que notar es la transición de que Juan oye el número de 144,000 y ve a una multitud incontable. Esto es una clave que no debemos dejar pasar. Juan oye, pero ve algo que pareciera que no es consecuente, aunque son dos realidades interconectadas. Oye del león y ve al cordero. Porque el patrón literario está sugiriendo que está viendo dos perspectivas diferentes, pero realmente está viendo lo mismo, o sea, está oyendo y viendo lo mismo que nosotros. En este lenguaje estructural entendemos que Israel es un simbolismo en esas 12 tribus, pero hay un lenguaje universal que alcanza a todas las naciones. ¿Cómo armonizamos esto? En Génesis 12:3 está la armonía de lo que estamos hablando. Le dicen a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Pablo le dice a la iglesia en Roma, en el capítulo 11, en el verso 17, que somos el olivo que ha sido insertado entre Israel. O sea, nosotros somos injertados dentro del olivo que es Israel. Por eso, mis hermanos y mis hermanas, debemos de comprender que el escenario que nos está presentando a nosotros es un escenario que se sale de nuestro pensamiento humano y tenemos que leerlo, estudiarlo desde la óptica del Espíritu Santo usando las figuras que el Señor nos dejó. Entonces, ¿de dónde vienen? Dice, estos han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero, dice el verso 14 de Apocalipsis 7. Y aquí tenemos que ir con mucho cuidado. El texto no dice, mis hermanos, por favor, no dice estos escaparon antes de la tribulación. Aunque hay un grupo de personas que va a ser arrebatada, pero los que están ahí, ese grupo de personas, no dice escaparon antes de la tribulación. Dice han salido de la gran tribulación, quedaron ahí y han ido dando el paso de estar en la presencia de Dios a través de la muerte y por eso han salido de ahí. Eso significa que atravesaron presión, que atravesaron prueba, que atravesaron persecución, pero se mantuvieron fieles. Porque la palabra tribulación es aflicción y es opresión. Ahora, voy a decirles algo, mis hermanos, que son cosas que el Señor me enseña a mí, que las tengo que enseñar como el Señor las enseña en mi corazón. Aunque sabemos que la tribulación y la gran tribulación va a ser
7 años al final de los tiempos, lo que la Biblia me está enseñando en el Apocalipsis es que no es necesariamente solamente ese evento el que está contemplado dentro de la presión y la persecución que la iglesia ha tenido. Lo que quiero decir es que se ha tomado esto del último tiempo a 7 años al final. Pero resulta que la iglesia ha tenido una constante dentro del mundo caído. Una constante. Son estos caballos que han venido cabalgando en el tiempo, donde ha habido guerras, donde ha habido hambrunas, donde ha habido persecuciones. Es un cabalgar en el tiempo. Que lo que estamos viendo en el libro de Apocalipsis es la culminación del cabalgar del tiempo, o sea, de ese presente continuo. Porque estas personas no necesariamente son mártires porque los hayan asesinado en ese momento. Entonces, para yo poder tener claro esto, tengo que prestarle atención a lo que se le dijo a Juan cuando iba a escribir la revelación. Escribe lo que era, lo que es y lo que será. O sea, lo que era, ve hacia el pasado, lo que es lo que estaba viviendo él en ese año, en el primer siglo, y lo que ha de venir que nos involucra a nosotros. Porque si yo logro ver eso con claridad, como lo veía la iglesia del primer siglo, no se va a limitar únicamente a las personas que mueren físicamente durante la primera persecución o que mueran físicamente durante la última tribulación, sino que en este proceso, en un lenguaje de redención, dice que han sido lavadas sus ropas con la sangre del Cordero. Y la sangre no es un símbolo de derrota, es un símbolo de purificación. Entonces, la multitud que está ahí no es solamente los 144,000 que van a ir saliendo de la tribulación, sino que es una multitud que se extiende en el lapso de la historia de la iglesia, de la historia de la humanidad, de redimidos, de purificados, de personas fieles, selladas, que se han venido sosteniendo en medio de la presión durante el tiempo. Y que los sellos que el Señor presenta ahí no está hablando de proteger los cuerpos, está hablando de proteger la identidad. Porque el sello es pertenencia. El Señor sella lo que a Él le pertenece. Y lo que estamos viendo ahora en la presencia del Cordero es que lo que a Él le pertenece ha logrado trascender el tiempo y nos conecta directamente a Hebreos capítulo 12, versos 22, si no me equivoco. Cuando dice, os habéis acercado al monte de Sión, la congregación de los primogénitos inscritos en el cielo. O sea, lo que estamos viendo nosotros es victoria, estamos viendo pureza, es justicia otorgada a estas personas que están vestidas de blanco, que fueron limpiadas, porque la blancura procede justamente de la obra de Cristo en estas personas. ¿Y qué tenían todas estas personas? Esto es hermosísimo lo que vamos a ver en este momento. ¿Qué tenían? Tenían palmas en las manos. Las palmas, según Levítico capítulo 23, verso 40, cuando se presenta la fiesta de los tabernáculos, representan victoria. Cuando Jesús entra a Jerusalén, en la entrada triunfal que él hace, allá lo pueden ver en Juan capítulo 12, nosotros vemos una imagen de celebración que debería de terminar en adoración en ese momento. Pero resulta que esa imagen de Jesús entrando a Jerusalén termina en la cruz. Pero en Apocalipsis estamos viendo que no termina en la cruz, sino que es un Israel expandido, es un Israel donde el olivo ha sido injertado,
es una promesa de Abraham cumplida, es una sangre del Cordero aplicada, es la iglesia vista desde el cielo en el paso del tiempo. No es una denominación, no es una etnia, no es un número limitado, es una multitud que nadie puede contar. Y esto es intencional en el texto, porque la gracia no puede medirse por estadística, la gracia no puede tener, no tiene límite. Pero increíblemente, aunque estamos viendo esa gran multitud de personas alrededor del trono y del Cordero, o al frente del Cordero, y estamos viendo que abajo hay 144,000, figura, no un número exacto, sino figura de todas las personas que faltan de ser selladas para presentarse ante el Señor antes de que se desaten las demás manifestaciones de la ira de Dios. Pero aún así el texto, si lo estudiamos con cuidado, no se centra en las personas. Aunque las menciona, tanto a los que están alrededor del Cordero como los que están en ese momento pasando por tribulación, no se centra en las personas. Se centra en lo que ellos están diciendo. Eso es lo que el texto nos llama a nosotros a prestar atención, no a las personas, sino a lo que ellos están diciendo. Porque es que ese es el problema, mis hermanos, que he tenido en los últimos años la iglesia. La iglesia se ha vuelto una iglesia de exaltar al hombre, de exaltar al ser humano, de exaltar al creyente, de exaltarse a sí misma la iglesia. Y aquí el texto no exalta a la iglesia. Los viste de blanco, los purifica, los santifica. Pero el centro está en lo que ellos están diciendo. La salvación pertenece a nuestro Dios y al Cordero. Ellos no están celebrando la resistencia, ellos no están celebrando diciendo, qué bueno, logramos llegar aquí, lo logramos, sobrevivimos. No, 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 ellos dicen la salvación es de Dios. La salvación del Cordero que fue inmolado. Y esa multitud incontable que está alrededor adorando, lo único que nos está enseñando a nosotros es que hay un reconocimiento de quién fue y a quién se le da el mérito por esta obra. No es a los seres humanos. Por eso es que cuando los ancianos están con sus coronas, que las coronas implican justamente el premio que recibieron por llegar ahí, se quitan las coronas y las arrojan delante del Cordero. Y dicen, la salvación es de Jehová. Y estas personas que están ahí, esas multitudes, ¿de dónde vienen? De todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos y todas las lenguas. Este es un lenguaje universal. Él no dice de las etnias, de los judíos, no dice de los que vivían solamente en Israel, aunque sabemos bien que en el pueblo de Israel hay una promesa y debemos de leer los simbolismos que hay ahí. Pero él no está diciendo que es de una línea sanguínea. Él perfectamente pudo haber desechado a toda la humanidad y quedarse con Israel. Pero bien dijo Jesús que no todos los hijos de Abraham son israelitas, ni todos los israelitas son hijos de Abraham, porque está incluyendo a las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Es de nuevo conectándonos al Padre Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Por eso ellos dicen, nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Porque lo que Abraham recibió como promesa, lo que Israel custodió en el pacto y lo que Cristo vino y consumó en la cruz, aparece alrededor como una gran multitud redimida. Y no es algo desconectado de la cruz, es una expansión visible. Cuando Jesús es crucificado,
le ponen un rótulo en la cruz arriba. Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Eso lo puede leer en Juan 19, versos 19 y 20. Se lo ponen en hebreo, se lo ponen en griego y se lo ponen en latín. Y esto tiene un significado que nos conecta a lo que estamos viendo aquí con estos pueblos, con estas naciones, con todas estas personas que están alrededor del trono y con los 144,000. Esto no fue decorativo lo que se le puso en la cruz a él. Fue una proclamación involuntaria de un alcance universal del reinado de Cristo. Porque el hebreo representa al pueblo del pacto. Hablo del idioma. Representa a los hebreos, a los israelitas. El griego representa al mundo cultural e intelectual de ese momento. Y el latín representaba al poder político del imperio, a los militares también. Esas son las tres esferas que están representadas en ese letrero. Porque cuando alguien entraba al templo en ese entonces, entre el atrio de los gentiles y el atrio de los judíos, había un rótulo que decía, también en hebreo, griego y latín, no pasar de aquí so pena de muerte. Ni siquiera los soldados romanos entraban. Nadie entraba. Porque a ellos no les importaba levantar la espada y atacar al que pasara esa línea. No pasar so pena de muerte. Hebreo, griego y latín. Cuando Jesús muere en la cruz, el velo se rasga en dos y hay una conexión entre el Gólgota, donde está Jesús viendo hacia la ciudad, viendo hacia el templo, y donde está el lugar santo, donde se rasga el velo viendo hacia la cruz. Ahí hay un cruce que se da, que simboliza aquel cruce que se dio de la antorcha y del horno de fuego delante de Abraham, la promesa que se le dio a Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y hay un cruce que nos recuerda a eso, porque en ese momento el acceso al Padre, el acceso a Dios a través del Hijo que está muriendo en la cruz, queda abierto para el pueblo del pacto, que serían los israelitas en hebreo, queda abierto para el pueblo del mundo cultural, del mundo intelectual representado en los griegos, y para el poder político y del imperio representado en el latín. Entonces a Pilato llega y le dicen, quite ese rótulo, porque él no es rey de los judíos. Y Pilato dice algo. Poncio Pilato, procurador romano, escribe esto sin tener conciencia de lo que usted y yo estamos leyendo hoy. Lo que he escrito, dice. Y sin saberlo, él estableció públicamente que el reinado del Cordero no se limitaba a una etnia, que la cruz estaba declarando algo que se iba a leer en Apocalipsis capítulo 7, donde muestra al Cordero consumado, donde se completa en el capítulo 7, verso 9, que dice que Él está ahí y la gran multitud viene de todas las naciones, de todos los tribus, de todos los pueblos y de todas las lenguas. Es la cruz floreciendo. Es ese instrumento de maldición convertido en bendición. Es el texto de Efesios capítulo 2, verso 14, teniendo sentido. Él es nuestra paz y de ambos pueblos se hizo solo uno. Por eso, mis hermanos, cuando vemos toda esta gente que está delante del trono, en presencia del Cordero, no están escondidos, no están huyendo, no están en juicio, están delante del trono. Porque tiene esto un significado y es aceptación. Están en la presencia del Cordero. Están con ropas blancas, con la conducta propia. ¿Por qué? Porque fueron lavados. Porque la
La blancura no significa una inocencia natural, significa una redención aplicada, o sea, la obra de Cristo aplicada en estas personas. Por eso están con las palmas. Es el mismo trasfondo que se dio cuando Jesús entró, como les digo, en aquel momento a Jerusalén, cuando proclamaban y gritaban, simbolizando una victoria, una liberación, una celebración que estaban diciendo. Ellos tomaron las palmas, salen a recibirle y gritaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y eso no es casualidad, es la recepción del Rey que está entrando en ese momento y es una declaración nacional de que la victoria está en sus manos. Por supuesto, mis hermanos, que cuando Jesús entra a Jerusalén montado en ese asno, la multitud lo reconoce como rey, pero después lo terminan crucificando, porque era la expectativa política de ellos. Ellos gritaban, Hosana, Hosana. Hosana significa sálvanos ahora. Hosana, Hosana. Pero a los días le estaban gritando, crucifíquenlo, crucifíquenlo, porque solo era una figura de la anticipación de lo que estamos leyendo hoy. En ese momento la multitud esperaba ser liberados de Roma, pero en el capítulo 7 la multitud está celebrando la liberación eterna de la esclavitud del pecado y de lo que es una sentencia eterna lejos del Señor. Cuando Él entra a Jerusalén, entra hacia la cruz, pero cuando se pone frente al trono de pie, frente al que está sentado en el trono, lo que está enseñando es una victoria. En Jerusalén era una sombra, ahorita es una plenitud de la victoria que él obtuvo. Por eso leemos en el verso 15 de Apocalipsis 7, el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. ¿Sobre quiénes? Sobre esa multitud. Esto es impresionante, porque las palmas no solo están hablando de victoria, sino que está hablando de Dios habitando en medio de su pueblo, al cual había visitado físicamente y ahora se está viendo la victoria totalmente consumada. Claro, hay unas diferencias claves que no podemos pasar por alto. Aquí el cordero se está viendo como inmolado. En Jerusalén era una esperanza incierta, pero en el cielo es una promesa cumplida. Allá en el cielo gritaban, perdón, allá en Jerusalén gritaban, Hosana, Hosana, sálvanos. No estaban entendiendo ellos lo que estaban ni siquiera diciendo. Pero aquí, en Apocalipsis 7, están gritando, están proclamando, la salvación le pertenece a nuestro Dios. Aquí ya entendieron. Ya no dicen sálvanos. Ya no dicen nuestra fidelidad es la que nos sostuvo. Dicen la salvación le pertenece a nuestro Dios. La salvación es de Jehová. Y ahí, mis hermanos y mis hermanas, es donde vemos ángeles, ancianos, seres vivientes. Es el mismo escenario del capítulo 4 y 5 de Apocalipsis. Es la creación, la redención, donde todo converge, donde está esa gran multitud que ni siquiera está aislada, está en medio de ángeles, querubines, serafines y todo ese escenario enorme se postra delante del Cordero, arrojan sus coronas y le dicen, digno eres de tomar el trono,
digno eres de ejecutar los juicios. Porque mis hermanos y mis hermanas, cuando dice el texto, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza, está hablando de 7 atributos, 7 atributos de plenitud. Eso es una adoración completa. Le pertenece al Cordero que fue inmolado. ¿Y qué hacen todos? Todos, absolutamente todos dicen amén. Y hasta aquí, mis hermanos, voy a cerrar con esta clase porque nos faltaría el bloque 4 del capítulo 7, para después ir al séptimo sello en el capítulo 8 de Apocalipsis. Hasta aquí hemos visto el sello que está antes del juicio. O sea, este interludio lo estamos viendo aquí. Esta multitud que está antes de abrir el séptimo sello y antes de abordar el toque de las trompetas. Hemos visto al Cordero cómo abre la historia y cómo en medio de esa historia sella los suyos. Hemos visto que esto no es por etnia, que es algo universal. No es una estadística espiritual, no es política sacrificial. Nos hemos dado cuenta de cosas que a veces no es que sean difíciles de explicar, sino que muchas veces no nos prestamos el tiempo ni el cuidado de leer correctamente. Porque lo más hermoso, mis hermanos, de contemplar es que después de que esta gente está vestida de ropas blancas, después de que el clamor dice, la salvación le pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero, unos ancianos se acercan y le dicen, ahí donde está todo detenido en ese momento, ¿quiénes son y de dónde han venido estos? Y esta pregunta no es informativa, no es pedagógica, esta pregunta es muy reveladora. No es para que el cielo lo sepa, es algo que Juan necesita entender y nosotros necesitamos entender. Y por eso dice, estos son los que han salido de la gran tribulación, han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Ese es el cuarto bloque con el cual cerramos el capítulo 7. No vamos a hablar de un número, sino vamos a hablar de la misericordia en acción, porque no es un grupo élite, no es un grupo que está solamente privilegiado, aunque está privilegiado. No estamos ante un grupo de gente que escaparon en algún momento, sino estamos al frente de un grupo de personas que llegaron a una transformación en medio de tiempos difíciles. Y aunque a veces es difícil de explicar quiénes son y de dónde vienen, nosotros vamos a prestar atención a cada uno de los textos que nos van a describir estas personas. Porque estos son los 144,000 y con esto cerraríamos el cuarto bloque de la otra semana. El otro viernes, perdón. Así que mis hermanos y mis hermanas, el recorrido que venimos haciendo desde el libro de Apocalipsis capítulo 1 hasta el puro final y lo que venimos estudiando los sábados desde Génesis hasta Apocalipsis, a Cristo revelado en toda la Biblia, debe traernos a nosotros en estos tiempos, tiempos de jubileo, que es en los que estamos. Debe de llevarnos nosotros a comprender la obra de Cristo de tal manera que dejemos de especular, que dejemos de meter nuestra opinión, que dejemos el sensacionalismo de lado y podamos entender lo que el Señor nos dejó a nosotros para que podamos tener paz, esperanza, seguridad, claridad como iglesia. Y que así como aquellas personas se sintieron fortalecidas en medio de la persecución que tenían, nosotros también nos sintamos fortalecidos.
en cada uno de los niveles de persecución o ataque que tengamos por causa del Cordero. Bienaventurados, dice el Señor, cuando por mi causa os vituperen y os persigan diciendo mentiras. Diciendo mentiras. Si somos ladrones y robamos y nos persiguen por ser ladrones, eso no es una mentira. Si somos violentos y nos acusan de ser violentos, eso no es una mentira. Pero si hacemos con el Señor o con la obra que el Señor ha hecho en nosotros testimonio de humildad y de mansedumbre y nos acusan haciendo lo que el Señor nos pide que hagamos, somos bienaventurados. Y bienaventurada no es una palabra que nos dice a nosotros o nos habla de nuestro estado de ánimo, aunque algunos lo traducen a felices. No significa eso. Buena ventura, o sea, buen porvenir. Es no un estado de ánimo, sino un estatus delante de Dios. Es donde nos ve a Dios a nosotros al puro final. Porque podríamos estar llorando y ser bienaventurados. Podríamos estar sonriendo y ser bienaventurados. O podríamos estar sonriendo y ser desventurados. O llorando y ser desventurados. Porque no tiene que ver con nuestro estado de ánimo. Tiene que ver donde Dios nos pone a nosotros y que nosotros nos veamos allá y caminemos en esa dirección en consecuencia de lo que decimos que somos. Termino con esto. Dejo de grabar y ya casi abro los micrófonos para que hablemos alrededor de este tema y quedamos para el viernes con el bloque número 4 del capítulo 7.